Heráclito es famoso por las siguientes frases: nadie puede bañarse en el mismo río dos veces y todo cambia o todo fluye, que representarían su postura radical de que todas las cosas siempre están cambiando incesantemente y no existe la estabilidad. Esta es la imagen que tenemos desde Platón y Aristóteles. No obstante, no hay razones para creer que esta postura era sostenida por Heráclito mismo. La frase todo cambia o panta rey no es de Heráclito sino de Platón, y es una simplificación de sus ideas. Platón en su diálogo Crátilo se refiere a esta imagen para resaltar la noción de que todo está en flujo constantemente. Heráclito en algún lado dice que todas las cosas están en un proceso y que nada permanece quieto, y comparando las cosas existentes con la corriente de un río, él dice que no podés pisar el mismo río dos veces. Aristóteles también hace referencia a esta interpretación, y algunos no dicen que algunas cosas existentes están en movimiento y otras no, sino que dicen que todas las cosas están en movimiento todo el tiempo, pero que esto escapa a nuestra percepción. Recordemos que con el término movimiento también se refiere a cambio, por ejemplo, de lo frío a lo caliente. Ahora, ¿de verdad creía Heráclito que todo cambia todo el tiempo? Un pedazo de madera no parece cambiar internamente en ningún momento, a menos que pase mucho tiempo. Puede que la interpretación de Platón esté distorsionada, ya que Crátilo, un filósofo del siglo V a.C., seguidor de Heráclito, influyó en él y había afirmado que ni siquiera podés pisar el mismo río una sola vez, ya que uno también está cambiando. El resultado de esta doctrina sería que uno no sería capaz de nombrar ni describir nada, ya que para el momento en que yo nombro algo, ese algo ya cambió. Platón creía que si todo estaba en flujo, ningún discurso racional sería posible, y concluyó que debe haber otro mundo más allá de la experiencia sensorial, un reino totalmente libre de cambio, el movimiento y el tiempo. En ese punto, él probablemente fue influido no solo por los pitagóricos, sino también por Parménides, el otro gran presocrático después de Heráclito. Este pensador, como hemos visto hasta ahora, nos habla de cierta regularidad en el cambio. Es necesario saber que la guerra es común y que la justicia es la lucha y que todas las cosas ocurren de acuerdo con la lucha y la necesidad. La identidad de algo puede persistir debido a la transformación. El río proporciona una imagen de balance de los constituyentes del mundo. La afirmación sobre el río no sugiere en ningún momento que todo individualmente se comporte como un río. Obviamente una roca o una montaña o una mesa están temporalmente estáticas y permanecerán así quizás por un largo tiempo. Lo que importa para la teoría de reacción y lucha balanceadas de Heráclito es que eventualmente deberían cambiar y así ayudarán a mantener el orden del proceso de los constituyentes del mundo. Entonces a lo sumo Crátilo partió de una de las ideas de Heráclito y la llevó hasta el extremo. Hay varias versiones de la frase en cuestión. No te podés parar dos veces en los mismos ríos, ya que las aguas siempre están fluyendo sobre vos. Es notable el uso del plural en ríos. Esto ya es interesante. Las aguas del río están en constante movimiento, lo que hace extraño al hecho de que digamos que es el mismo río. Sin embargo, el cambio es parte esencial de su naturaleza. Paradójicamente, el río es estable porque cambia. Otra versión es: nos paramos y no nos paramos en el mismo río. Somos y no somos. Esta incluso se refiere a nosotros. ¿Qué sucede con las personas? Constantemente estamos cambiando no solo de aspecto físico, sino de personalidad. ¿Cómo es posible que podamos decir que somos la misma persona? Heráclito no ofrece una respuesta, pero acaso fue el primero en expresar el problema de la identidad personal, que siguió su camino en la historia de la filosofía hasta la actualidad. Quizá nosotros somos como el río, el cambio es parte de nuestra existencia. El logo, si está relacionado con la justicia, parece que opera en el movimiento de los cuerpos celestes. El sol no excederá sus medidas. De lo contrario, las erinias, ministras de justicia, lo encontrarán. Las erinias son personificaciones mitológicas femeninas de la venganza contra la transgresión moral.
Por ejemplo, ellas pretendieron condenar a Orestes por matar a su madre Clitemnestra, quien asesinó a su esposo Agamenón, luego de llegar de la caída de Troya. Entonces hay un principio natural de regularidad en el movimiento de los astros y en la distribución de las estaciones. Algunas de las observaciones de Heráclito son bastante sencillas. El sol es nuevo cada día. Si no hubiera sol, habría noche. Para él los cuerpos celestes son como recipientes con la parte cóncava vuelta hacia nosotros, y que están llenos de fuego, que es avivado por vapores que vienen del mar. El sol es del tamaño de un pie humano y es el recipiente con el fuego más caliente y brillante. Los eclipses ocurren cuando esos recipientes se dan vuelta, pero no se explica por qué ocurre este hecho. En su exposición astronómica, como en la de sus predecesores, no se recurre a dioses antropomórficos ni a una voluntad superior, lo que no quiere decir que haya dejado completamente afuera de su sistema a lo divino. El Logos es como Dios, es un principio racional que gobierna el mundo, y por lo tanto es como Zeus, el padre de los dioses. Los primeros filósofos naturales fueron más que nada astrónomos prácticos. Les interesaba calcular el movimiento de los astros y la duración de las estaciones para la agricultura y la navegación. Se dice que Tales de Mileto escribió todo un libro sobre astronomía náutica. Según Anaximandro, las transformaciones naturales consisten en un conflicto regulado por el tiempo, en el que una parte sale vencedora y la otra parte es eliminada. Y este proceso está contado en términos de justicia, en el sentido de que el infractor debe retribuir el exceso. Por ejemplo, el verano le paga al invierno el exceso de calor y desaparece hasta que el invierno por su parte se extralimite con el frío, y así cada parte indemniza a la otra en un sistema recíproco. Heráclito se sirve de esta imagen para su filosofía. Las doctrinas del fuego, del orden cósmico y las transformaciones elementales sirven como ilustraciones, pero son significantes en tanto revelen una verdad general sobre la unidad de los opuestos, una verdad cuya principal aplicación para los seres humanos yace en un profundo entendimiento de su propia experiencia de vida y muerte, del sueño y vigilia, y la juventud y la vejez. Así como Xenófanes, Heráclito se burló de las costumbres religiosas de la época. Sin embargo, parece que no descartó totalmente la idea de divinidad. Lo que le preocupaba es que no la conocemos apropiadamente. Podemos ser ignorantes de lo que estamos haciendo durante el ritual por más de que éste tenga un valor positivo que nos acerca a la comprensión verdadera. Ellos vanamente se purifican a sí mismos de la sangre culpable profanándose con sangre, como si uno que se ha tropezado en el barro se lavase con barro. Quedaría como un loco si alguno lo notara haciendo esto. Además, ellos le rezan a esas estatuas, como si uno llevara una conversación con caballos, no reconociendo la verdadera naturaleza de los dioses o semidioses. Los ritos secretos practicados entre los hombres son celebrados de una manera profana. Es decir, las costumbres religiosas usualmente pueden ser practicadas de forma desatenta o incoherente, por más de que apunten a la verdad. Si no fuera por Dionisio, por quien hacen una procesión y cantan el himno a las partes vergonzosas, estarían obrando ominosamente. Pero Hades es el mismo que Dionisio, en cuyo honor celebran y enloquecen. La comparación entre Dionisio y Heráclito podría ser la misma que existe entre la vida y la muerte, como opuestos. El señor cuyo oráculo está en Delfos no habla ni oculta sus palabras, sino que da un signo. El señor se refiere al dios Apolo. El oráculo, ya lo hemos visto, no expresa la verdad de forma clara y transparente, sino que siempre habla con enigmas, misterios y signos difíciles de entender, como si la verdad perdiese valor si fuera manifestada con lenguaje directo y sencillo. Debemos hacer un esfuerzo extra para descifrar el mensaje oculto y comprender realmente la naturaleza, que es profunda y difícil de ver. Heráclito quizás quiere hacer un paralelo entre él y el estilo del oráculo de Delfos, para justificar su propio modo críptico. Otra referencia mitológica de Heráclito es: y la sibila, murmurando cosas funestas con labios delirantes, desnuda y no perfumada,
alcanza 1000 años con su voz, gracias al Dios dentro de ella. La Sibila es un personaje femenino al que antiguamente se le atribuía la capacidad de predecir el futuro. A diferencia del oráculo, que habla por signos, la Sibila es como un medium que entra en trance para ponerse en la perspectiva de un dios. La voz es de la mujer, pero las palabras son de Apolo. ¿Acaso Heráclito quiere compararse con ella? De la misma forma en que la Sibila toma su poder no de ella sino de Dios, Heráclito deriva su autoridad no de él sino del logos cósmico. La dificultad de esta lectura es que el filósofo quiere tomar distancia de las formas tradicionales de saber. ¿Acaso más bien está criticando a la Sibila y su supuesta sabiduría? El problema de Heráclito con la religión, como el de muchos de aquellos filósofos, no era la práctica sino la interpretación. La mayoría aceptaba la idea de formas tradicionales institucionalizadas de adoración en la sociedad. Por ejemplo, Platón en las leyes permitía que existan cultos públicos en tanto afiancen el sentido de comunidad en la población. Si una persona hace un sacrificio con la intención de influenciar o sobornar a los dioses, está cometiendo un acto contra la religión. Los filósofos después de Sócrates, como Platón, Plotino, Aristóteles, Epicuro y Séneca, todos con sus grandes diferencias entre sí, nos enseñan que los humanos tenemos que seguir una porción divina que cada uno tiene en su interior, y así volvernos como Dios. Esta premisa podría ya estar implícita en Heráclito cuando dice que el alma más sabia es la más seca, o sea, la que más se parece al fuego, la imagen del orden cósmico. A Heráclito, como hemos visto, no le gustan los polímatas, es decir, aquellos que saben muchas cosas dispersas, pero son incapaces de contemplar la unidad que abarca todo. La sabiduría es una cosa, tener conocimiento con juicio verdadero de cómo todas las cosas son gobernadas a través de todo. No dice que aprender muchas cosas es inútil, solo dice que no es suficiente. La sabiduría para el hombre consiste en entender la naturaleza, su funcionamiento real, el logos y la medida que asegura el cambio regular de las cosas del mundo. Una cosa es la única verdaderamente sabia, consciente y no consciente ser llamada por el nombre de Zeus. El conocimiento total solo es alcanzado desde la perspectiva de un dios, y Heráclito usa la imagen tradicional de Zeus, aunque no está haciendo un llamado al culto religioso. Xenófanes también criticó la proyección de rasgos humanos a las divinidades. El contraste entre el severamente limitado y siempre falible conocimiento humano y el vasto y seguro conocimiento divino era común entre los poetas épicos y líricos. Zeus, y a veces otras deidades menores, era descrito como poseedor de un conocimiento comprensivo de todo. Sobre esta base tradicional, pero con una reforma significativa, la cognición y la racionalidad se volvieron las funciones más esenciales del dios de los filósofos. En la antigüedad se volvió común caracterizar como divino a la mente o nous o al principio racional que ordena el mundo. Se ve en Platón, Aristóteles, los estoicos y los neoplatónicos. Ahora bien, la concepción del alma más común entre los presocráticos hasta este punto ha sido la de aliento-alma, compuesta de aire y con la función de brindar vida al cuerpo en el que habita. Parte con la muerte, ya sea para reunirse con el aire cósmico o para ser reencarnada. Heráclito fue más allá de sus predecesores al integrar su concepción del alma a su cosmología. Veamos lo siguiente. Para las almas, volverse agua es muerte. Para el agua es muerte volverse tierra. De la tierra se genera el agua y del agua el alma. A partir de la descripción de este proceso natural se asume que el alma está hecha de fuego, ya que para el fuego es muerte, digamos, volverse agua. El fuego del alma está relacionado con el fuego del cosmos, no necesariamente que está hecha de fuego, aunque este es un tema polémico. Entonces hay un principio racional o de orden que va del universo, pasa por la sociedad y llega hasta el alma del individuo. No encontrarás los límites del alma incluso viajando por todos los caminos, así de profunda es su medida. Esto quizás quiere decir que el alma es una extensión del fuego cósmico, que es inmensamente grande.
Por eso se dice que Heráclito afirmó que el alma es la chispa de la sustancia esencial de las estrellas. Buscándose a sí mismo, Heráclito pudo encontrar la identidad del universo, ya que el logos del alma es tan profundo que coincide con el logos que ordena todo el mundo. De ahí el error de aquellos que toman al pensamiento como privado frente al hecho de que el logos es común a ellos y a todo lo demás. Un alma seca es la más sabia y la mejor. Si el alma se humedece, como cuando uno bebe alcohol en exceso, pierde sus capacidades intelectuales. Un hombre que está borracho es conducido por un muchacho imberbe tropezándose y desconociendo por dónde va, con humedad en su alma. El alma más seca es la que más se parece al fuego. Además, hay una unión perfecta entre alma y cuerpo físico. En un fragmento se compara el alma con la tela de una araña. Del mismo modo en que la araña siente cualquier daño en su tela como si fuera una extensión de su cuerpo, así el alma siente una lesión en cualquier parte del cuerpo. En suma, para Heráclito, el alma está hecha de fuego etéreo, de modo que sobre esta base él construyó una teoría psicológica racionalista en la que por primera vez, a menos que Pitágoras mismo haya avanzado en esta dirección más de lo que sospechamos, la estructura del alma está relacionada no solo con el cuerpo, sino con la del mundo como un todo. El cuerpo después de la muerte ni siquiera vale como fertilizante, pero para algunas almas las mejores muertes ganan mejores porciones. Se está usando un lenguaje críptico. Parece que algunas almas, no todas, sino las que han tenido las mejores muertes en el mundo, sobreviven al cuerpo y empiezan a ocupar otro rol. Ellos se levantan y se vuelven guardianes, vigilantes de lo vivo y lo muerto. La imagen del guardián hace acordar a Hesíodo, quien se refiere a los hombres de la Edad de Oro que fueron convertidos en demonios o démones como guardianes de los mortales en la tierra. No todas son iguales, sino que las almas muertas en guerra son más puras que las que perecen por enfermedades. Heráclito al parecer tenía una concepción heroica de la batalla y el coraje, que contrasta con el estado de enfermedad, en el que uno está decaído, inactivo y en una condición cercana a la muerte. El hombre es parte del cosmos, y los principios que regulan el ciclo cósmico operan también en los humanos. El proceso más claro es el de vida y muerte, que son contrarios, pero esencialmente conforman una unidad. La muerte es necesaria para la vida y viceversa. Cuando nacen desean vivir y encontrarse con la muerte, o más bien descansar, y dejan hijos para que a su vez se encuentren con la muerte. El proceso natural es así al punto de que podría ponernos en contacto con algún tipo de inmortalidad. Mortales, inmortales, inmortales, mortales. Unos viven la muerte de los demás y otros mueren la vida de los demás. Los mortales son los hombres y los inmortales están asociados a la imagen tradicional de los dioses. ¿Acaso los hombres son inmortales porque forman parte del ciclo eterno de vida y muerte? Y los dioses a su vez son mortales porque son dependientes en su estatus como inmortales de la existencia de un grupo distinto de mortales, los humanos, con quienes pueden ser comparados. En este sentido resulta que los inmortales mismos son dependientes y son definidos por la mortalidad. Como es de esperar, Heráclito no ofrece una exposición clara sobre los dioses, la religión o la ética, aunque podemos rescatar algunas observaciones. Acerca de la muerte, por ejemplo, dice algo misterioso. Después de morir, a los hombres les esperan cosas que no conocen ni imaginan. Lamentablemente no tenemos más información acerca de esas cosas que hay después de la muerte. ¿Acaso ni Heráclito sabía de qué se trataban? Él seguramente conocía las historias comunes que circulaban y contaban lo que le sucede a las personas después de morir. ¿Acaso el filósofo quiere que pensemos de vuelta y consideremos que lo que nos cuentan en las historias puede no ser verdad? Entonces el propósito de Heráclito no es postular una teoría cosmológica. Su materia real no es el mundo físico, sino la condición humana, la condición de mortalidad. Pero por su participación en el ciclo eterno de la vida en la naturaleza y por su capacidad de dominar este patrón en la cognición, la estructura de la psiquis es ilimitada. Los opuestos son uno
y esta estructura imperecedera de vida y muerte es la deidad misma. Heráclito declara que sólo él, o muy pocos quizás, saben cómo funciona el mundo. Le disgustaba la vida política de su tiempo y sus compatriotas no le caían bien. No valoraba las riquezas o el honor como a excelencia, sino la correcta comprensión del logos y la naturaleza. ¿Acaso su pronunciamiento más antidemocrático es que la mayoría son malos y los buenos son pocos? Sus fragmentos éticos son similares en forma a los de sus contemporáneos. Algunos tienen un fuerte tono hacia sus conciudadanos. Los mejores eligen una cosa por sobre todas las demás, gloria eterna entre los mortales. Pero la mayoría de los hombres se harta de comida como las vacas. Habla explícitamente de la ley. Los que hablan con entendimiento deben apoyarse firmemente en lo que es común a todo, del mismo modo que una ciudad debe apoyarse en su ley, y mucho más firmemente, ya que las leyes humanas se nutren de una ley, la ley divina, porque tiene tanto poder como quiere y es suficiente para todo. Su visión negativa de las opiniones humanas contrasta curiosamente con el fragmento que leímos recién y con el siguiente. Las personas deberían luchar por la ley tanto como por las murallas de su ciudad. No necesariamente que Heráclito recomiende defender las leyes y costumbres locales sin importar cuáles sean. Las leyes humanas son una extensión de la ley universal, el logos. En la medida en que los que redacten las leyes comprendan el principio racional que ordena el mundo natural, las leyes serán buenas. Capaz nos diría que tenemos que respetar las mejores leyes u obedecer a los mejores hombres, quienes como tales elaboran las mejores leyes. La ciudad ideal sería la que siga completamente la ley del logos. Entonces Heráclito sería el primer filósofo en proporcionar una base metafísica y cósmica para las leyes y la sociedad. Antes de Heráclito, los que hablaron de cómo se debería vivir fueron los poetas tradicionales, Homero y Hesíodo principalmente, pero también estuvieron Solón, Tirteo, Teognis y los 7 sabios de Grecia, cuyas afirmaciones están al nivel de la prescripción. Heráclito ciertamente pronunció algunas máximas. Para él, el logro más importante de la vida es, como dijimos, la comprensión del logos, algo en lo que fallaron Homero y Pitágoras. Así que el paradigma homérico del héroe no aplica para esto. El poeta valora la fuerza y belleza física, la destreza en la batalla, la riqueza material, los buenos consejos y la astucia. Existe el término arete, que quiere decir excelencia humana y usualmente es traducido como virtud, pero hay discrepancias en lo que esa virtud implica. En la Ilíada, por ejemplo, dice: el anciano Peleo recomendaba a su hijo Aquiles que siempre sea el primero y el mejor, y que sobresaliera sobre todos los demás. Esta es la concepción poética heroica tradicional sobre el arete, que no resalta la excelencia moral e intelectual, a menos que esté relacionada con la obtención de un objetivo en la batalla. Cabe aclarar que esto es una simplificación de la moral del héroe antiguo y esta más bien es literaria que sociológica, en el sentido de que Homero no retrata una sociedad real. Entonces, si colocamos este fragmento, las almas muertas en guerra son más puras que las que perecen por enfermedades en el contexto del logos como ley universal, común a todo y que opera no solo en la naturaleza sino también en la sociedad, podemos considerar que los mejores hombres, los que eligen morir en la guerra por defender su ciudad, no lo hacen solo por su interés privado como lo haría un héroe homérico, sino también por una forma de interés común. Heráclito fue un conservador en comparación con los sofistas, quienes en el siglo V a.C. opusieron nomos a physis, es decir, convención a naturaleza, y cuestionaron la idea de normas morales que están justificadas en la naturaleza. Pero para Heráclito la ley no está hecha por las personas, sino que es una extensión social de la ley cósmica que ordena el universo. De modo que este pensador marcaría el inicio de la filosofía política, más precisamente de la teoría natural de la ley, lo que influyó más tarde en los estoicos.
La única actitud política que podemos seguramente extrapolar de los fragmentos es una apreciación lúcida, casi hobbesiana, sobre el hecho de que la vida civilizada y la supervivencia comunal depende de la lealtad al nomos, la ley que comparten todos los ciudadanos, pero que acaso haya sido percibida por un hombre sobresaliente. Otra frase bastante conocida de Heráclito es: el carácter del hombre es su daimon, o su destino. El daimon, en este caso, es el destino personal del hombre. Esto está determinado por su propio carácter sobre el que él tiene cierto control, y no por poderes externos y a veces caprichosos que actúan quizás a través del genio asignado a cada individuo al azar o por el destino. Helena culpó a Afrodita por su propia debilidad, pero para Heráclito hay un sentido real en el comportamiento inteligente y prudente. La frase puede significar que somos responsables de lo que hacemos con nuestra propia vida, independientemente de factores divinos o externos, o que tenemos el poder para desarrollar nuestro carácter lo mejor que podemos. También dice: un hombre vale por 10.000 para mí si es el mejor. Cuando dice el mejor sugiere una postura aristocrática, o sea que prefiere el gobierno de los mejores por sobre el de la mayoría, aunque acaso tenía motivos particulares. Los efesios harían bien en ahorcarse cada uno de los hombres y dejar la ciudad a los muchachos imberbes, ya que han exiliado a Hermodoro, el mejor de todos ellos, diciendo: no tendremos a ni uno que sea el mejor entre nosotros, si hay alguno que esté en otra parte y con otros. No se sabe bien quién es ese tal Hermodoro, aunque junto con Vías de Priene es el único al que Heráclito ve con buenos ojos. El mensaje podría ser que la hostilidad igualitaria a la excelencia única es más que un error político. Ignora el rol que la unidad cumple en la estructura del mundo y en la seguridad de la ciudad. En la polis, este principio de unidad inteligente está representado tanto por el orden compartido de la ley y por la capacidad humana para comprender el interés común y para hacer cumplir los requerimientos de la justicia. Heráclito está molesto con la masa de gente que desprecia el buen liderazgo de una persona sobresaliente. En última instancia, ellos se hacen daño a sí mismos.